Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como ya lo había anunciado, está con nosotros vía Zoom Franklin Galarza, alcalde de Morona, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Liz. Un cordial saludo a usted y al pueblo ecuatoriano. Gracias a usted por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, estamos ya a 2 días de concluir este 2021 y hay temas pendientes que guardan relación con AME y sobre todo en materia económica, ¿no? ¿Qué pasa con, una pregunta así latente ha sido durante este último tiempo, qué pasa con esa devolución del IVA? Se hizo ofrecimientos y se hicieron transferencias para municipios pequeños, si no me equivoco, 22 millones de dólares, era lo que hasta el momento conocíamos. Para municipios medianos también se iban a desembolsar 17 millones de dólares, postergando un poco más a los municipios grandes, ¿no? Siendo así, ¿cuáles son las cifras hoy, ya para cerrar el año? ¿Cuánto está quedando pendiente en esa materia, ingeniero? Bien, muchas gracias, Liz. En la proforma presupuestaria de este año se hizo constar un valor aproximado de 140 millones de dólares, de los cuales 103 millones ya han sido desembolsados en efectivo, empezando con los municipios más pequeños. Todo lo que es resoluciones del IVA aprobados por el SRI hasta el mes de julio del presente año están para ser devueltos y en su gran mayoría ya transferidos. Sin embargo, a partir del año próximo, enero, los municipios que no han podido recibir lo que corresponde por devolución de IVA desde agosto hacia adelante tendrán que ser aprobadas por el SRI y a través de AME contrastar, confirmar los datos, las cifras y ponernos de acuerdo con el Ministerio de Finanzas, como lo hemos hecho ahora, para establecer un cronograma adecuado de pagos. Eso con lo que tiene que ver en tema del IVA, pero el pasado 2 de diciembre el presidente Lasso decía que se habían entregado 875 millones de dólares que correspondían a las asignaciones por ley y que en ese sentido pues estaban al día con lo que tiene que ver con pagos por el modelo de equidad territorial y que con eso querían pues precisamente no seguir acumulando este tipo de deudas. ¿Están cerrando así el 2021? Por el concepto de la Ley de Equidad Territorial, el Gobierno Nacional hasta la fecha, en este año, ha entregado 1.607 millones de dólares. Yo tengo que reconocer que el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo importante para ponerse al día con todos los municipios. Sin embargo, la dinámica de todos los municipios no es igual. Con los municipios grandes siempre ha habido la necesidad de llegar a acuerdos a través de bonos. Lo importante es que nosotros nos hemos puesto en los zapatos del Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional también en los nuestros. Y vale la pena, Liz, resaltar, en el gobierno anterior, una deuda de más de 500 millones de dólares, conocido como recortes presupuestarios, es lo que nos dejó para que este gobierno pudiera encarar. Hemos metido varias reuniones con el gobierno y dado que no nos hemos puesto de acuerdo, hemos pedido al gobierno nacional que busquemos mecanismos de compensación y eso a nosotros nos satisface que en el aniversario de AME el presidente, el ministro de Finanzas, a través del Banco de Desarrollo revisaron los cupos de crédito, mejoraron las tasas de interés y se amplió el plazo. Esa es una forma de llegar a un entendimiento en la situación tan crítica que estamos atravesando. Ahora, este año hubo algunos ofrecimientos que vale la pena evaluar cómo van en este proceso, cuáles se cumplieron, cuáles están pendientes o a lo mejor cuáles quedaron relegados y olvidados, ¿no? En octubre, por ejemplo, de este año mantuvieron una reunión con el vicepresidente Alfredo Borrero donde hubo esta intención de firmar un convenio de cooperación interinstitucional para ampliar la infraestructura hospitalaria en el país, donde ustedes como municipios iban a colaborar con los terrenos y el gobierno con los estudios y ejecución de esas obras. ¿Cuánto se ha avanzado en eso para cristalizar ese ofrecimiento, sobre todo en medio de una situación sanitaria que atraviesa el país? Sí, yo creo que el tema es recursos, porque las obras se hacen con recursos, pero también se hace con voluntad. Y entonces, lo que hemos hecho a nivel de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es un poco focalizar donde tenemos mayores problemas de atención hospitalaria, el tamaño de la población, la predisposición de los gobiernos locales, de los alcaldes, en el concepto de la minga, es decir, la contraprestación a través de terrenos, del compromiso de dotación de servicios básicos. Y yo entiendo que
el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, tiene en su agenda, conjuntamente con la ministra de Salud, para que el año que viene, esperamos que en el primer trimestre, ya se haga conocer dónde se van a construir los primeros hospitales, o se va a ampliar o se va a mejorar la capacidad instalada de dichos centros de atención médica hospitalaria. Pero ¿y ustedes como contraparte cuánto han avanzado? Porque ahí el compromiso era que como municipios ustedes facilitarían la parte, aportarían con terrenos. ¿Sí me escuchó? ¿Ahí me escucha, ingeniero? Bueno, la última parte no la escuché muy bien. Le decía que del lado de ustedes, porque ya faltaría la respuesta, ¿no? Ya concreta, como usted decía, los recursos por parte del gobierno, pero del lado de ustedes, que el compromiso era aportar con terrenos, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuál es quizás ese estudio que como AME tienen, por dónde se debería empezar? ¿Cuáles son las ciudades del país donde se debería arrancar ante la demanda de atención y que lo que hay hoy en infraestructura hospitalaria no alcanza? Bueno, en todo el país creo que hay en este momento la necesidad de mejorar, de ampliar la cobertura de los servicios hospitalarios, de ampliar la infraestructura. Ahí tenemos el caso de Santa Rosa, en la provincia del Oro, La Concordia, en Santo Domingo, Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Pues en el caso que a mí me compete como alcalde del Cantón Morona, nosotros hemos planteado al Ministerio de Salud, al Gobierno Nacional, la dotación de un terreno y la contraprestación de una partida de al menos $2 billones conjuntamente con el Gobierno provincial como muestra de compromiso para poder mejorar los servicios, toda vez de que nos encontramos en una crisis sanitaria que no sabemos cómo va a terminar. Hay que prepararnos no solo para atender a los pacientes COVID, sino a los pacientes de enfermedades generales. Ahora, y precisamente hablando de este tema de salud, hoy el país enfrenta un incremento de casos de COVID-19 debido a la presencia también de la nueva variante Omicron. ¿Cómo están ustedes haciéndole frente como AME a esta situación que ya pues comienza también a encender ciertas alertas debido a lo que vemos también está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Considero, Liz, que para poder volver a esa reactivación económica que tanta falta nos hacen, hay que ser corresponsables. Y la palabra mágica, yo diría, en este momento es la unidad. La unidad entre el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, los gobiernos locales, los municipios y los ciudadanos. Porque lo peor que puede suceder es que tengamos que volver a un confinamiento si las cosas salen de control. Estamos viendo el comportamiento de Omicron en Europa, en los Estados Unidos, países del primer mundo. Por todo ello, nosotros hemos planteado en la reunión del COE Nacional a la ministra de Salud y al señor director ejecutivo o nacional del COE, que nos pongamos de acuerdo, que no es conveniente tirarnos la bolita de un lado a otro, porque este es el momento de tomar decisiones serias, responsables con la salud y la vida de los ciudadanos y decisiones menos políticas. Y en la última reunión que tuvimos en el COE, la resolución que salió justamente fue en base a esos diálogos, de que conjuntamente los municipios con el COE nacional podamos precautelar la salud y la vida y que busquemos la manera de restringir, de evitar este tipo de eventos públicos, privados, la aglomeración, espectáculos artísticos, etcétera. Y creo que la AME sintonizó. El 83% de municipios tomó las decisiones acertadas en base a las recomendaciones que hizo el COE nacional. Ahora, pero sin embargo, ahí hay algo que queda quizás en el intermedio que ha sido punto de cuestionamiento, ¿no? Porque normalmente el COE nacional resuelve, toma sus decisiones y hace exhortos a los municipios, a los GATS. Y en el camino cada alcalde termina decidiendo si acoge o no esa recomendación en base a esa realidad que está enfrentando esa ciudad. Pero hay quienes cuestionan que desde AME debería haber una unidad de criterios porque a lo mejor la decisión que toma uno, el relajamiento que tiene la ciudad vecina puede ocasionar un problema para una ciudad que no está tan bien en su determinado momento en materia del COVID, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la respuesta? Porque se dice que debería articular secciones desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador como un soporte a esas decisiones del COE.
Y en esa línea, mi estimada Liz, al menos para el periodo de Navidad, que se veía que podía ser un momento muy difícil, ¿no? Dado que la gente se relaja, que de alguna manera, apostándole a la reactivación económica, a la reactivación turística, pues nos descuidamos un poco de lo otro. Y en ese sentido, usted puede revisar las cifras. Solo el 5% de los cantones se mantuvieron o tomaron decisiones apostándole más a la reactivación económica. Diríamos, no hicieron caso a las recomendaciones del COE nacional. El 83% se allanaron o acogieron el exhorto, tal y cual recomendó el COE nacional. Y el 12% con algunas medidas un poco volubles, ¿no? Pero el balance es muy positivo. Y yo creo que diciembre, el feriado de Año Viejo y Año Nuevo, debemos mantenernos, porque yo creo que el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo, haber vacunado ya a 12 millones de ciudadanos. Antes, usted recordará, Liz, el problema era que no había vacunas. Ahora lo que más hay es vacunas. Lo importante es ahora pedir la colaboración, ya no solo de autoridades. Por ejemplo, en el caso de Morona Santiago, somos de las provincias que estamos con cifras más críticas en materia de vacunación. ¿Por qué? El 50% de la población es shuar, y la población shuar, de acuerdo a la cultura, a su idiosincrasia, considera que no es adecuado vacunarse. Entonces, ya desde el sistema de salud, las autoridades hacen un gran esfuerzo. Aquí necesitamos del apoyo de los líderes, de los dirigentes, de los síndicos, de los presidentes de las asociaciones indígenas, para que podamos todos apostarle a la reactivación económica. Y esa también es una gestión en la que pueden apoyar desde los GATS. Quiero agradecerle, ingeniero Galarza, que nos haya acompañado esta mañana, contándoles cuáles son también esos pendientes que quedan en este 2021 en materia de lo que concierne esa relación gobierno, Asociación de Municipalidades del Ecuador, y aquello en lo que se está apuntalando la gestión también, sobre todo en temas sanitarios acá en los municipios del país. Gracias por haber estado con nosotros. Decir la parte final, Liz, hemos pasado momentos muy difíciles, todos, momentos de tristeza, dolor, angustia, pero el futuro está en nuestras manos. Así es. Depende de lo que hagamos juntos, gobierno nacional, gobiernos locales y los ciudadanos. Un feliz año 2022 a todo el pueblo ecuatoriano, y de manera particular a los 221 municipios, a los 221 alcaldes y alcaldesas del país. Gracias nuevamente, nos sumamos a ese deseo de feliz año. Con eso de aquí ya estamos concluyendo las entrevistas en los desayunos de 24 horas. Vamos a una pausa y luego a las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.